Buenas noches, generadores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa Genera. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado mucho nuestro especial del capítulo 50. Este es nuestro capítulo 51. Qué rápido, ¿no, hermano? Qué rápido. Así qué es. Rápido. Se ha ido como agua. Como agua, es correcto. El día de hoy estamos aquí con ustedes Rodrigo García Rojas y José Luis Urrutia. Como casi todos los programas, por acá nos andamos ahora sí que compartiendo pensamientos y llegamos a la conclusión que hoy queríamos hablar de un tema muy específico, del cual aparte José Luis es experto, que es el tema de cómo están creciendo el sector farmacéutico, tanto en México, el panorama a nivel mundial, qué está pasando en la región y en el sector gubernamental. Entonces, un poquito queríamos platicar contigo, José Luis, que nos dieras la visión desde la Vicepresidencia Nacional de Canacintra, de lo que has visto. Dos, desde tu experiencia personal, cómo ves el sector, tu empresa, cómo estás viendo las cosas, qué hace falta. Creo que eso es lo más importante de lo que platicamos. La verdad es que muchas veces ni siquiera encontramos, te dicen el problema, pero no te ayudan a encontrar el camino, ni a que vayamos juntos a encontrar una solución en el sector gubernamental, ¿no? Entonces, un poquito es hacer ese diagnóstico de cómo podríamos apoyar, porque no es criticar, es cómo podríamos apoyar para que pudiéramos dar también nosotros una retroalimentación de cómo mejorar y cómo ir fortaleciendo el sector farmacéutico en México. Fíjate que, gracias por lo de experto, amigo, pero sí, efectivamente. Sí lo soy. No. He estado involucrado desde hace algún tiempo en este sector, ¿no? Es un sector apasionante y fíjate que a mí siempre me gusta comentarlo con la gente respecto a, pues, que es una cadena, ¿no? O sea, para nosotros es hasta cierto punto muy sencillo llegar a una farmacia o llegar a algún centro de salud, etcétera, etcétera, y que pues te recetan tal o cual medicamento, vas a donde tengas que ir, Sí. como te digo, a la farmacia, ya sea la del centro de salud o a una privada, compras el medicamento, te dan normalmente una cajita que tiene, bueno, pues lo que se llama una especialidad farmacéutica, que son las pastillas, el inyectable, la grajea, pueden ser efervescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que muchas personas dicen, pues aquí esta es la medicina, este es el fármaco, y muchas veces tenemos esa visión de un poco de la caja negra, ¿no? Decía, han de llegar como materias primas a una planta y sale la grajea, sale la pastilla, sale el inyectable, sale lo que les recetó el doctor. Y la verdad es que es mucho, mucho más complejo que eso. Y alguien me dirá, pues es que es obvio que es complejo. Sí, pero fíjate que la industria farmacéutica acaba siendo de esas industrias que no es tan visible cómo opera la cadena de suministro. Es muy visible para los que estamos involucrados ahí, pero si tú le preguntas al ciudadano de a pie, oye, ¿cómo se fabrica un fármaco? ¿Cómo se fabrica la medicina que te estás tomando para la diabetes, para la hipertensión o para lo que me digas? La realidad es que el ciudadano común no está muy bien enterado, ¿no? Y creo que algo importante con lo que podemos iniciar ahorita, Rodrigo, es explicarle justamente a todos los que nos escuchan que la cadena de suministro de la industria farmacéutica es compleja y también atraviesa fronteras, como lo acabas de decir. No estamos hablando solamente de lo que pasa en México, sino lo que pasa en el mundo. Y aquí hay un dato que siempre lo digo y resulta espeluznante porque te refleja la dependencia que tiene el mercado mexicano de algo que es crítico en todo esto o todo este sector. Y es lo que le llaman los principios activos. El principio activo, digo, cuando tú compras un medicamento, es claro que pues, tiene muchas materias primas involucradas ahí, pero hay uno o varias sustancias químicas que son las que finalmente te ofrecen una acción terapéutica. Dicho de otra manera, son las que van a operar a nivel de tu organismo para curarte o para reducir el dolor o, digamos, para la función para la cual fueron especificadas, ¿no? O diseñadas. Entonces, en esa misma línea de pensamiento,
¿Qué te parece si te digo que mínimo el 90, si no es que hasta el 95% o más de esos principios activos, de esas sustancias que ofrecen el efecto terapéutico en los medicamentos, se importan? No se fabrican en México. Entonces, si bien es cierto, tenemos una industria farmacéutica mexicana muy vibrante y que, bueno, pues, trata de fabricar la gran mayoría de los medicamentos que se consumen en el país, los principios activos, las sustancias con las cuales se integran a estos medicamentos, la gran mayoría se importan. Y también una mala noticia: muchas de las materias primas adicionales que llevan estos productos, como excipientes, inclusive empaque, etcétera, etcétera, también se importan. Entonces, en México realizamos parte del proceso de manufactura de medicamentos, pero no todo. Y creo que ese es el gran reto, y con esto abriría la conversación. Creo que ese es el gran reto que hoy tiene el país, y, no, y ahí lo ampliaría inclusive a la región, porque Estados Unidos también está siguiendo pasos similares a los que, por ejemplo, tiene el gobierno de México hoy, que está buscando el desarrollar aguas atrás, si lo quieres ver así, la industria farmacéutica o la cadena de suministro de la industria farmacéutica. Entonces, sí es una iniciativa, desde mi punto de vista, muy importante, muy estratégica, que nosotros desde Canacintra hemos aplaudido mucho, y que lo que queremos es justamente integrarnos. Y cuando tú decías acerca de sugerencias y de aportar, creo que hoy en día la industria química mexicana, o lo que queda de la industria química mexicana, puede aportar mucho a estos planes gubernamentales para tratar de proveer esas materias primas, esos principios activos que hoy en día se están importando. Suena mucho más fácil de lo que realmente Sí, es, claro. pero creo que todo empieza por voluntad, ¿no? A ver, para dejarlo más claro a quienes nos escuchan, si tuvieras que hacer una receta como de un pastel para hacer un paracetamol, ¿cuáles son más o menos las sustancias que se ocupan? O sea, más bien la base, no sé si nos va a salir con tecnicismos muy específicos, pero ¿cuáles son el tipo de compuestos que forman una pastilla para que tú nos digas, oye, sabes que, por ejemplo, el concepto del paracetamol per se es la sustancia activa, ¿no? Sí, Entonces, de eso hecho, va combinado con tal, para hacer la pastillita, ¿no? de hecho, bueno, y aquí hay un elemento crítico que no hemos mencionado, ¿no? Y es el papel o el rol fundamental que tiene, por ejemplo, COFEPRIS, que Ujú. es una agencia del Estado mexicano que regula todo esto. Porque no es como que yo hoy en día en mi laboratorio digo, mira, pues voy a mezclar, como dijiste, paracetamol con estos ingredientes, lo hago pastilla, lo hago tableta, lo hago Cápsula. grajea, lo hago cápsula, lo hago lo que se me ocurra, o lo hago inhalar, que digo, eso no se podría, pero eso es otro boleto. O sea, hago Pero algo con que esas se malas costumbres, hermano. ¿Cierto? hago algo ahí loco, y me pongo a fabricarlo y a venderlo. No, la realidad es que no puedo hacer eso de manera legal. La COFEPRIS regula quién fabrica y cómo fabrican los diferentes Te medicamentos. regula el proceso también. O sea, de hecho, por ejemplo, una Tú lo empresa. presentas Sí, y ellos te lo prueban. exacto. Ellos lo revisan, se audita, y una vez que todo está bien, dicen, ok, perfecto, hay un permiso, ¿no? Es el FDA. Exactamente. O sea, digamos que tienen funciones muy similares en este aspecto, o prácticamente son equivalentes, ¿no? Lo que hace la FDA y lo que hace hoy en día COFEPRIS. Entonces, una vez que COFEPRIS te aprueba tu fórmula y tu proceso de manufactura, y aparte te audita tus instalaciones para certificar que se va a hacer en un lugar donde no se va a poner en riesgo la salud de las personas una vez que ingieran este medicamento, pues entonces sí ya puedes empezar a fabricar, comercializar, etcétera, etcétera. Entonces, para ponerlo en claro, por ejemplo, cuando hablamos de paracetamol, pues sí, tienes el principio activo, que es el acetaminofeno, el paracetamol, y ese, eh, si tú te fijas, cuando compras en la cajita dice 500 miligramos, ¿no? O 200 miligramos. O sea, la acción terapéutica
de ese medicamento para que tenga los fines que tú estás buscando sería tomar 500 miligramos e ingerirlos. Entonces imagínate que tú estuvieras en tu casa armando 500 miligramos, pesándolos, y 500, se vuelve muy poco práctico y inviable. Entonces, a veces las cantidades que Se te... escuchó muy Breaking Bad. algo así. Entonces, hay veces que las cantidades, por ejemplo, son tan pequeñas que, a ver, no habría manera de que tú en tu casa lo dosifiques. Imagínate que te Y recetan pues punto punto un, punto un 250. miligramos, o sea, ni siquiera es un gramo ni siquiera son como granitos de sal, o sea, prácticamente no podrías dosificarlo. Entonces, es lo que hace el laboratorio farmacéutico. Dosifica y para a veces generar el volumen de la tableta, y también esto dependiendo de los procesos farmacéuticos en los que involucran estos principios activos, a veces se agregan otras materias primas como color, como excipientes, por ejemplo, otros ingredientes que también buscan generar una liberación Prolongada. prolongada del Justo era lo que te iba a principio preguntar. activo. Entonces, hay que decirlo, es muy complejo. Por eso es que se considera hoy en día la industria farmacéutica como un sector de manufactura avanzada, porque realmente lo que se hace dentro de esos procesos no es nada más que enciendes una máquina y salen las tabletas, o nada más enciendes una máquina y salen las grajeas, ¿no? O sea, lleva todo un proceso desde las materias primas hasta la cajita que compramos en la farmacia, y que hay que decirlo, inclusive una vez saliendo de la planta se lleva una cadena de custodia y todo un registro de cómo va los medicamentos, porque hay algunos que inclusive tienen que estar refrigerados. Entonces, si se pierde la cadena de frío, pierden su efectividad e inclusive pueden poner en riesgo la vida de la gente. Entonces, sí te puedo decir que es uno de los sectores y una de las industrias en donde está más regulado cada uno de los pasos, aguas arriba y aguas abajo de este proceso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de manufactura de principios activos, de excipientes o de cualquier cosa que va a estar metida en ese medicamento, COFEPRIS regula, y COFEPRIS en México busca que obviamente se cumplan con lo que se llaman las buenas prácticas de manufactura, y si no se cumplen, simplemente no se puede comercializar, no se puede vender, no se puede hacer nada con esos materiales. Entonces, sí, en pocas palabras, es un proceso muy complejo. Oye, y digo, me queda claro que es complejo, pero ¿qué necesitaríamos hacer como país, como cámaras, como empresarios, para poder generar que volteen a ver a México como un destino de inversión para la farmacéutica? Fíjate que yo creo que el primer paso, y ya se dio, es que el gobierno está viendo este sector como un sector estratégico, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de un sector estratégico, vas a tener que invertirle recursos, ¿no? Como sector público, y también vas a tener que invitar al sector privado a invertir. ¿En qué? Necesitamos hoy en día invertir en más investigación y desarrollo en México, precisamente porque si tú dices, oye, necesitamos fabricar esta sal o este ingrediente activo en México y no hay nadie que lo haga, hay quien lo podría hacer, pero hay que investigar, hay que desarrollar esos procesos para llegar a ese punto. Igual con nuevos fármacos. Necesitamos finalmente también seguir investigando. En México se hace mucha investigación clínica, pero creo que hay que profundizar en la investigación relacionada al desarrollo como tal de nuevos fármacos. Eso es algo que siempre se ha buscado, y que ojalá que con esta iniciativa algo se pueda lograr. Pero sobre todo creo que el primer paso que se está buscando, y en donde muchos sectores podemos participar, es en reducir la dependencia a materiales, a materias primas del extranjero, ¿no? Porque hoy en día, como te decía, 95% mínimo de los principios activos vienen de fuera de México, y en específico de China y de la India, ¿no? Entonces, la India y China han desarrollado industrias farmacéuticas muy potentes que hoy en día exportan a muchísimos países, y creo que lo que no podríamos permitir es que en aras de simplemente comparar costos de manufactura de una región contra otra, decir, pues
dependamos entonces ya no solamente de los principios activos, sino ahora vamos a traer las pastillas y las grajeas y los inyectables, Ya todo, todo hecho. todo hecho de afuera, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo lo que ya existe y tratar de desarrollar una cadena de suministro competitiva, entendiendo que los costos de manufactura en México no son los mismos de costos de manufactura que en China, que en la India, que en Vietnam, que en Estados Unidos, que en Europa. Fíjate que ahí yo sí creo, la mano de obra en China no es barata, ¿eh? Sí, no. La mano china gana más un trabajador chino que un mexicano. Yo creo que más bien el problema específico de este sector es el alto nivel de industrialización y automatización de las empresas. Entonces, no es un sector que llegues y digas, vamos a poner una planta y vamos a meter a 200 trabajadores a hacer la sustancia activa, sino que es un tema de automatización, de robots, de alto volumen, como lo dijiste. O sea, imagínate dividir, ¿cuántas tabletas crees que salgan al día? Millones, bro. O sea, Al día. sí, o sea, literal, O sea, dependiendo yo sí de creo las que son líneas, miles, o sea, o dependiendo sea, de las líneas de producción, o sea, obviamente, si es un producto que se vende poco, pues no van a ser cientos de miles o pero pon millones, ¿no? como te digo, un paracetamol. O sea, una sola línea, ¿cuántas pastillas crees que pueda realizar? Fíjate que es una Yo, así yo creo que andas para no errarle, sí te puedo hablar de miles, miles. Yo también creo que más de miles y miles. así, exactamente. Entonces, no es un proceso que requieras tanta mano de obra. El problema es la inversión, las materias primas, la cadena de suministro, y era lo que te quería preguntar. La cadena de suministro para la industria farmacéutica, para la industria química, ¿ya está desarrollada en México? Yo creo que ese es el gran pendiente. Tenemos que desarrollarlo. Tenemos que alinear a la industria química y ciertas capacidades que existen todavía en el país hacia convertirlos y desarrollarlos como proveedores de este sector. Y ahorita que decías de empleos, porque a lo mejor muchos de los que nos escuchan dicen, pues eh, no ofrecen tantos empleos. No, fíjate que según Se desdobla. algunos datos, hablan de 74,000 empleos directos relacionados a la industria farmacéutica, 74,000. Y si nos fuéramos, o sea, si se desarrollara esta cadena de materias primas, de materiales, de empaque, de todo esto, de manera indirecta, podría todavía crecer de una manera brutal, ¿no? Sí, yo, Entonces, yo creo que es más alto nivel de empleo indirecto, rutas de suministro, logística inversa, temas de distribuidores, los mismos proveedores, más que la manufactura per se de la tableta, sino todo lo que se genera alrededor de la industria. Es como si hicieras una lata de refresco fíjate o que una es muy lata de similar, cerveza. yo te diría que aquí es muy similar a la industria automotriz en ese aspecto. O sea, la industria automotriz está altamente automatizada, ¿no? Tienes plantas, armadores en donde tienes robots aquí y allá, y aún así empleas miles De de personas. personas, ¿no? En diferentes áreas, sectores, actividades. Lo mismo pasa acá. O sea, ciertamente no tienes a 5 o 6 personas, digamos, con un punzón haciendo las tabletas o haciendo manualmente nada de esto, pero sí necesitas gente que esté cuidando la máquina, necesitas gente que Sí. esté transportando los materiales, necesitas gente en el laboratorio validando que esto esté bien, esto esté de forma particular. Entonces, sí, la cantidad de empleos que ocupa este sector es muy importante, y también algo positivo para nuestro estado es que el Estado de México es uno de los principales estados en donde tenemos plantas productoras de principios, tanto de principios activos como Medicamentos. de medicamentos. Fíjate que hace poquito, y por eso lo decía, porque a mí se me hace muy parecida a la industria de las bebidas, porque son líneas de alta ¿Qué pensaste, automatización. Rodrigo? No, cerveza, refresco, te digo, sí, sí, sí. O sea, son de alta automatización, pero hace poquito tuve la oportunidad de ir a una inauguración de una empresa que tiene, va a ser como un Cedis, que tiene también cadena de frío aquí en Toluca, y realmente el espacio que ocupas para el almacenamiento es de alto volumen. O sea, tú dices, oye, 10 cajitas, sí, pero son miles de cajitas que tienes que tener. Eran racks de 6 o 7 niveles, es algo impresionante. O sea,
y tienes que mover todo eso en camiones, rutas logísticas, última milla, almacenes, centros de distribución. Entonces, creo que en ese desdoblamiento es donde se generan muchísimos, muchísimos empleos. Y al final del día, pues venimos a la otra parte, ¿no? El problema es no solamente que se pueda generar, sino que también el sector salud está teniendo una deficiencia de medicamentos. Entonces, vamos a la segunda parte. Es decir, ya sabemos, ya nos propones qué se puede mejorar, cómo se puede hacer, dónde hay un área de oportunidad. ¿La oferta existe? Fíjate que en muchos casos no, en muchos casos hay que construirla. Yo creo que una hoja de ruta importante es el Plan México, que el gobierno lo ha hecho público desde hace ya un tiempo. Y dentro del Plan México contempla esto que te estoy platicando, ¿no? Tratar de fortalecer y desarrollar la cadena de suministro de la industria farmacéutica. Y entonces ahí lo que creo que podemos abonar es justamente volver a censar, ¿no? Cuáles son las capacidades técnicas o tecnológicas con las que aún cuenta el país, ¿no? A nivel del sector privado, del sector público también, y alinearlo a las necesidades estratégicas que la autoridad marque desde, digamos, desde su óptica. Por ejemplo, el sector público, sabemos que es uno del, probablemente sea el gran comprador en México, ¿no? De principios, perdón, de medicamentos. Sabemos que año con año se licitan diferentes claves, como se denominan, en donde cada clave pues, es un medicamento, y diferentes empresas compiten por llevarse el suministro de estas claves o de estos productos. Entonces, creo que desde el análisis, por ejemplo, gubernamental, y que inclusive el mismo sector privado farmacéutico en México puede hacer, nos pueden dar una hoja de ruta a la industria química, a otros sectores que estamos interesados en insertarnos en este, digamos, en esta iniciativa, para decir, oigan, pues miren, nosotros nos gustaría sustituir este principio activo, sustituir este excipiente, tener un segundo proveedor o tercer proveedor de tal o cual material, y a partir de ello trabajar unidos tanto el sector público como el sector privado y el sector y la sociedad en general, porque aquí también tenemos que involucrar a la academia sí o sí, para tratar de cumplir con estos requerimientos, ¿no? Y por ejemplo, Proyectos. empresas mexicanas realmente grandes en el sector farmacéutico, porque los grandes capitales son extranjeros. No, fíjate que tenemos empresas mexicanas que a veces no suenan mucho, pero la cantidad de inversión que tienen en México es importantísima. Por ejemplo, PISA, ¿no? Que a veces la escuchamos por ahí Sí, en Laboratorios las notas. PISA. Laboratorios PISA, hasta donde yo me quedé, era el principal productor de genéricos en México. Pero a ver, tenemos a PISA, aquí en el Estado de México tenemos a la gente de Senocian, tenemos, por ejemplo, un afiliado, nuestros amigos de Buluaxa, que están en Atlacomulco y tienen que otra planta también en esta zona. Entonces, empiezas a ver que no, o sea, cuando hablamos de la inversión que han hecho los nacionales en México, en estas plantas, Ro, es importantísima. De hecho, hace algunos meses, si mal no recuerdo, en la misma mañanera se presentó una inversión de este tipo para la industria farmacéutica que va a caer aquí en Toluca, en el Parque Toluca, valga la redundancia, en el Parque Toluca 2000, y que estábamos hablando de miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, sí hay confianza en el sector, pero sí creo que algo que he escuchado muchas veces es que no podemos, en cierta manera, abrir el sector hacia la competencia desleal, ¿no? O sea, si tú comparas cuánto te va a costar fabricar lo mismo aquí o fabricarlo en un país con costos de manufactura más bajos por muchas razones, pues a lo mejor tú dices, pues la decisión sería muy obvia, ¿no? Me voy por el precio más bajo, pero no necesariamente es lo mejor para el país ni lo más estratégico, porque matas toda una cadena y matas la posibilidad de que esos medicamentos se fabriquen de manera local y tengas o evites tener una dependencia
de justamente de cadenas que se ubican en el exterior. Y hay que decirlo, ya le pasó al mundo, ya le pasó al país. Cuando tuvimos la pandemia de COVID, muchos de estos principios activos No que se llegaba. ocupan Sí, sí, sí. no nada más en México, o sea, en muchos otros países, pues hubo recordarás, un cierre total de puertos, de plantas alrededor del mundo, y entonces, sobre todo en China y en algunos otros países, y entonces cuando esto pasó, pues hubo desabasto, no porque no tuvieras la capacidad de fabricarlo digamos, el medicamento en tu país, sino porque muchos de los ingredientes de esta cadena pues, no llegaron, y no llegaron por esta razón. Entonces, ya el mundo experimentó, y de hecho por eso Estados Unidos está en esta misma línea de tratar de fortalecer su industria farmacéutica y de cortar dependencia del exterior, porque sabemos que en una situación de riesgo, en una situación que Dios no lo quiera, vuelva a pasar en donde se vuelven a cerrar puertos, plantas, zonas, etcétera, etcétera, pues lo que menos quieres es tener problemas de desabasto de un insumo que es crítico para las personas, porque, a ver, yo siempre lo he puesto en esta tesitura. Tú puedes dejar de comprarte un coche, puedes dejar de comprarte un saco, una camisa, unos zapatos nuevos, pero a ver, deja de comprar alimentos, deja de comprar el medicamento que te mantiene vivo. Pues la realidad es que en ese orden de prioridades siempre vas a tener un rol protagónico, tanto, tanto en esta parte, tanto los alimentos como los fármacos, ¿no? Entonces, por eso sí creo que se vuelve estratégico el mirar esta cadena de suministro desde esa óptica y no solamente de, pues, qué es lo más barato. Oye, por ejemplo, ¿qué está haciendo el gobierno para impulsar a los proveedores mexicanos? O sea, ¿tú has visto o has sabido que realmente las compras se están fortaleciendo en el sector mexicano? Como lo dices, ya el Plan México lo tiene, ahora con la visión de Canasta Internacional, ¿qué has visto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está fortaleciendo esta comunicación? O sea, ¿qué sigue? Fíjate que en la ley de adquisiciones se contempla que eh, las entidades del gobierno pueden comprar un poco más caro siempre y cuando se demuestre que digamos que algo es 100%, bueno, si no 100%, que un medicamento tiene origen mexicano y otro no, por ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que fortalecer ese concepto de la ley de adquisiciones y llevarlo a un punto en donde entre más integrado o entre mayor tenga un grado de integración nacional, valga la redundancia, un medicamento, se pueda acceder a que el costo de adquisición pueda llegar a ser más elevado, ¿no? Y esto creo que beneficia a todos, ¿no? Porque pues, al final del día estás hablando de empresas que están generando empleo, empresas que están pagando impuestos en tu país, que es muy diferente cuando solamente importas el medicamento y pues, en el mejor de los escenarios lo que se pagará es el ISR de la empresa que hizo la comercialización y la de los empleados que están en esa bodega o en esa área de comercialización. Pero cuando hablamos de, imagínate, un laboratorio farmacéutico que ocupa miles de empleos y que le compre a industrias que le provean de esas materias primas que también tienen cientos de empleos y que a su vez esto ayuda a desarrollar otros elementos de la cadena que también generan empleos, al final del día tienes una derrama económica muy importante que pues compensa esta otra parte del sobrecosto, si lo quieres llamar así, de comprar medicamentos hechos en México. Que en muchas ocasiones he escuchado que empresarios farmacéuticos están realmente involucrados y viendo cómo pueden ser más competitivos, ¿no? Pero todo esto es un proceso, no podemos esperar que de la noche a la mañana pues tengas ya industria química totalmente alineada, validada, cumpliendo con todos los permisos, haciendo inversiones muy importantes para cumplirlas y que pues finalmente te No te apoyen. comparen y te comparen digo, oye, pero pues es que el de China, el de la India, el de Europa está más barato. Pues sí, pero a ver, esto creo que tiene que verse justo desde esa óptica que te platicaba de ser estratégico y no solamente verlo comercialmente. Sí, porque tienes que ver
el beneficio en la macroeconomía, ¿no? Como lo dices, estás desarrollando realmente pues, el sector económico en tu país. Y creo que eso es una de las prioridades que nosotros, como empresas, como cámaras, debemos de seguir impulsando. Entonces, Plan México viene en el papel, te están diciendo que quieren desarrollarlo, pero el mismo actor, que es el que te quiere desarrollar, es el que te compra. ¿Estás de acuerdo? Sí, O sea, a no ver, digo, no la misma dependencia, pero sí el mismo actor, que es el bueno, gobierno federal. y te diría sí y no, porque yo te voy a decir algo. Hay muchos laboratorios que de manera independiente a esta iniciativa del Plan México están buscando desarrollar algunos materiales o algunos principios activos, materias primas, empaque, etcétera, etcétera, porque ya también ven que es conveniente reducir la dependencia, que el día de mañana el proveedor no te embarcó o que la otra sí te embarcó, pero imagínate que hay un bloqueo en tal estrecho, que cierran el canal de Panamá por alguna cosa, que hubo una tormenta y entonces no pasó lo que... Entonces, como tú lo sabes, cada vez la logística es un tema a considerar en todos los aspectos Sí. cuando hablamos de la manufactura de lo que sea, ¿no? Entonces, entre más lejos venga lo que estés comprando y de una zona inestable, pues más riesgo existe de que eventualmente no te llegue o te llegue tarde, ¿no? O te llegue con algún inconveniente. Entonces, por eso es que mucho industrial mexicano también se ha dado cuenta de eso desde hace ya bastantes años y están buscando reducir la dependencia, y donde creo que hay que cerrar la pinza es justamente en esta visión, decir, a ver, señores, no esperemos los mismos precios de empresas que le fabrican a todo el mundo o que fabrican a mercados 10 o 20 veces más grandes en volumen que el nuestro. Pero sí podemos buscar que en ese costo-beneficio haya para el país, para el ciudadano, para la sociedad mexicana en general, un beneficio mayor. Y de cualquier manera, digo, dime si estoy equivocado, creo que el medicamento genérico te genera un costo mucho menor que el de patente. Claro. Entonces, los empresarios farmacéuticos realmente sí encuentran un margen amplio de ganancia en el sector privado. Y Entonces, público también, sí, en muchas ocasiones. en el también. público sí vas un poquito más al costo. Sí. Es a lo que me refiero, era un poquito. Es volumen, ¿no? Es volumen, exactamente. Pero si hay un mercado que se puede abastecer. Segunda, hablaste de regionalización y creo que esa es una de las grandes claves de la conversación, el decir, oye, en el marco de la renegociación del TEMEC, pues también el sector farmacéutico puede pasar a ser un gran aliado de los países del norte, porque aún así podemos seguir siendo más competitivos de lo que ellos podrían serlo sin niveles de gran automatización, ¿no? Porque ya hablando de automatización, pues prácticamente se ponen a la par, ¿no? Porque la mano de obra es lo que aumenta el costo por producto, ¿no? Entonces, en este ambiente de regionalización y en la intención de quererlo ver de manera integral, y lo hemos platicado en otros programas, te diría, la cadena de logística, la cadena de envíos, tiene que también generar las condiciones para que podamos mantener la competitividad, porque lo hemos platicado muchas veces, la oportunidad se pierde porque los costos logísticos en México están subiendo por temas como la inseguridad, ¿no? Y mira, afortunadamente para este sector, el costo, o sea, el costo per se por unidad, por pieza, por como lo quieras ver, es relativamente muy alto. Entonces, el costo logístico tiende a tener un porcentaje menor versus, por ejemplo, la industria automotriz o la industria metalmecánica, etcétera, etcétera, en donde finalmente pues dices, oye, el nivel de transformación de aquí a acá a lo mejor es importante a nivel de proceso, pero lo que domina todo es el costo de haber transportado tal materia prima de un punto A a un punto B, ¿no? Entonces, en este caso, yo te diría que sí es crítico el tema de la logística desde el punto de vista cumplimiento. O sea, lo que hablábamos, cadena de frío, cadena de custodia. Oye, este medicamento salió de aquí y luego fue transportado en las condiciones que recomienda el fabricante hasta el punto
donde se tenía que entregar sí o no, hubo ese cumplimiento, y luego dentro de la farmacia igual se almacenó de acuerdo a lo que se dijo, sí o no. Entonces, sí son costos muy importantes, pero cuando creo que entramos en el aspecto de la regionalización, lo más importante a destacar es que si tú quieres entrar en esta cadena de suministro con una nueva planta, hacer una nueva planta, independientemente que estés hablando de una nueva planta muy automatizada en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Guatemala, en donde me digas, el costo de inversión es enorme. O sea, son plantas que cuesta mucho dinero ponerlas a operar. Olvídate que vendas o no vendas. O sea, el montar una planta con las especificaciones necesarias para poder surtir este sector es tremendamente costoso. Entonces, cualquier inversionista va a decir, oye, yo sí me aviento a invertir, pero si veo un panorama claro respecto a lo que vamos a estar comercializando, ¿no? Y creo que es donde se puede hacer una muy buena liga de entender qué capacidades todavía existen en la región y aprovecharnos de ella. ¿Qué quiero decir? Si hay una planta en México que puede fabricar tal sustancia y esa sustancia venderla a laboratorios en México y laboratorios en la región, perfecto, hacemos una economía de escala donde todos nos vemos beneficiados, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, si hubiera una planta en Estados Unidos o en Canadá, oye, pues tratar de regionalizar toda esta cadena. Suena a veces un poco romántico, porque pues, en todo esto se involucran costos, ¿no? Pero sí creo que si eventualmente desde la perspectiva gubernamental se impulsa de manera fuerte y decidida el desarrollo de esta cadena de suministro, sí es posible. ¿Qué pasos seguirían, hermano? Mira, nosotros hemos estado en contacto, por ejemplo, con autoridades de la Secretaría de Economía que están muy abiertas y la verdad debo decir que eh, entienden bien este fenómeno y lo que está pasando alrededor del mundo. Y entonces creo que el primer paso ya se hizo y es generar un inventario de los actores que existen en el país interesados en esto, que actualmente están fabricando materiales para el sector salud, para el sector privado, que están exportando a Estados Unidos y a otras latitudes. Entonces creo que ese trabajo de inventario, si tú quieres verlo así, o de censo, ya se hizo. Y ahora lo que sigue es, desde mi óptica, empezar a tener diálogos en donde nos conozcamos los diferentes actores, ¿no? Porque hoy en día, si te digo, oye, mira, hay esta planta en el Estado de México, o en Chihuahua, o en Coahuila, o en Tabasco, donde me digas, que hoy en día no fabrica nada para el sector farmacéutico, pero ¿qué crees? Que sí fabrica para el sector industrial, para el sector de alimentos, para el sector metalmecánico, y tienen las capacidades tecnológicas de incorporarse a través de la fabricación de este excipiente, de este principio activo, de este demás, pero que necesitan pues, conocer Sí, saber las finalmente necesidades. cuáles son las necesidades, qué es lo que hay que cumplir, hacer el caso de negocio famoso que todos hacemos, y a partir de ello decir, oye, sabes que si podemos, si nos interesa, si queremos, y adelante, ¿no? Entonces creo que el siguiente paso es conocer las demandas del sector de manera más específica y alinearlas con las capacidades tecnológicas con las que cuenta el país y con las que necesitamos desarrollar. Y aquí entra un actor clave y fundamental que es la academia, ¿no? Tenemos muchos investigadores de gran nivel en México que están metidos en diferentes temas, desde la parte farmacéutica, la parte de procesos químicos, la parte de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por eso te decía que entraba también la academia de manera muy vertical, porque hay cosas que en México no tenemos la tecnología para fabricarla, pero a lo mejor sí tenemos investigadores que pueden trabajar junto con el sector privado para desarrollarlo y eventualmente sí contar con una tecnología competitiva para producir tal o cual cosa. Oye, ¿y se ha entregado o conocemos las necesidades o proyecciones de parte del gobierno mexicano sobre qué es lo que se va a requerir para los próximos años o cómo quieren desarrollar el mercado? Creo que ese es un elemento que está actualmente en desarrollo, ¿no? Sabemos que
una encomienda muy específica en la Secretaría de Economía tiene que ver con esto. Sabemos que han hablado con las diferentes cámaras que están involucradas en el tema. Entonces yo sé y tengo la confianza de que se llevará a buen puerto este proyecto, pero pues sí, creo que la pregunta con la que iniciaste toda esta conversación es cómo podemos sumarnos a esto. Creo que Canacintra en este caso, como una cámara donde se agrupa mucha industria diversa, y cuando digo diversa tenemos desde empresas que fabrican empaques, empresas que producen de diferentes materiales químicos, empresas que están metidas en sostenibilidad, en construcción, en equipos, etcétera, etcétera. La verdad es que es una gama tan amplia que creo que si conocemos cuáles son las necesidades específicas que se piden en estos proyectos, podemos acercar jugadores que eventualmente pueden convertirse con un desarrollo formal en proveedores de este sector, y no solamente en México, sino a lo mejor en la región o en otras latitudes. Sí, porque es diferente que te digan, oye, requiero que me hagas medicamentos, a que me digas, oye, en los próximos 2 o 3 años requiero que me hagas estas 10 sustancias activas. ¿Vas a poder o no vas a poder? Cambia totalmente no, a ver, sé que panorama, ¿no? sí, inclusive Estados Unidos, nuestro vecino, tiene puntualmente necesidades concretas que ha transmitido a las diferentes canales con los que cuentan, donde dicen, oye, nosotros requerimos de esto, de estos, de estos, si hay algún fabricante que pueda entrarle al tema, adelante, ¿no? Entonces sí se está trabajando en pues digamos que este atlas de necesidades, ojalá se haga de manera regional para tener una mayor visibilidad, pero bueno, pues hay que continuar con los trabajos y sumarnos, ¿no? Creo que esa es la misión que yo te diría, al menos desde nuestra trinchera, desde la Cámara y desde también Industrial, que de una u otra manera pertenezco a este sector, te diría, creo que hay que sumarnos a este proyecto. Oye, hermano, ¿y temas de financiamiento están proyectando? Fíjate que dentro del Plan México se contempla, pero yo sí creo que esta es una gran área de oportunidad, porque te voy a platicar algo. Hace unas semanas ya tuve la oportunidad de platicar con un industrial chino, ¿no? No tiene que ver con industria farmacéutica, no tiene que ver con industria de alimentos. Él estaba metido en temas de maquinaria. O sea, es una empresa en China que fabrica máquinas. Y dentro de la conversación que tuvimos, le pregunté, oye, ¿sabes qué? Dime, pues tú ahí dentro de China, si te acercas a un banco chino, pues ¿a qué tasa de interés te prestan? Me dijo, mira, si yo pido el préstamo en dólares, me prestan a una tasa de 4.1, 4%, ¿no? Yo hice la misma cara que Wow. acabas de hacer. Sí, wow. Entonces dije, caray, pues por algo China es China, ¿no? En términos de crecimiento. Y creo que esa es una gran área de oportunidad, porque vamos a ponerlo en este mismo tenor. Si yo hoy en día pongo una planta en China o lo pongo la planta en México y yo no cuento con el capital aquí en mi bolsa para sacarlo, sino que yo me acerco a una entidad de gobierno bueno, estoy hablando la banca de desarrollo, estoy hablando específicamente de NAFIN, o me acerco a la banca privada, pues yo creo que la tasa que mejor te van a dar es, digo, a lo mejor como pyme te darán 12, 13, 14, y a lo mejor si llegas con NAFIN, pues a lo mejor te llegarán a dar 7, 8%, no lo sé. Pero compartida, ilimitada. Entonces, aquí, ¿cuál es el gran elemento por eso te digo que a veces la competencia no es tan directa, ni tan leal, ni tan pareja como se ve? Porque a la hora de construir esa misma planta, por el puro costo del capital, y andas un 10% fabricarla arriba. aquí, ya estoy abajo, ya estoy en desventaja versus el que la construyó allá, ¿no? Y ya olvídate de los costos de manufactura, de energía, ya olvídate de todo eso. El puro costo del capital ya juega un rol crítico en este sector. Entonces, yo creo que ese sí es un área de oportunidad que hay que ver cómo se ataja, ¿no? Pero sí necesitamos tasas, pues, para poder competir en igualdad de condiciones, ¿no? Al menos en ese punto.
Pues yo creo que en todos, la verdad es que sí, no está tan sencillo porque hablas de China. O sea, la India es un concepto totalmente diferente en donde los sueldos sí tienen un gran diferencial, Sí, son mucho más bajos. donde las regulaciones son totalmente diferentes. Entonces, del tema de los impuestos que lo hemos visto en el tema de las importaciones, triangulan para no llegar de la misma manera o al mismo costo de lo que tú tendrías que pagar aquí solamente de IVA. Entonces, sí estamos en una desventaja muy complicada. Totalmente. Y yo, a ver, soy optimista en este sentido, eh, porque creo que el mundo está empezando a ver que está muy bien el libre comercio. O sea, no estamos en contra del libre comercio, pero sí queremos un libre comercio en igualdad de condiciones, donde no haya una competencia desleal, donde se privilegie de alguna manera este suministro estratégico de algunos bienes o de algunos insumos críticos, ¿no? Entonces, es lo que te digo, el día de mañana alguien puede decir, oye, pues si sale más barato comprar todo allá afuera, compra todo allá afuera y te ahorras un montón de dinero, sí, pero matas finalmente todo un sector que el día de mañana que digas, ¿qué crees, Rodrigo? Ya me equivoqué, ya vamos de nuevo a comprar, pues ¿qué crees? Que eso no se va a construir ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en 10, ni en 20 años, ¿no? Porque son industrias que, como te digo, para que se Desarrolla, invierta, se sí, todo es desarrolle un proceso. el capital humano que requiere cada uno de estos áreas, Sí, porque también es de es muy importante. de alta especialización. De hecho, a ver, te lo voy a decir como tal, uno de los elementos clave cuando se auditan las plantas farmacéuticas, farmoquímicas o que están relacionadas ahí, es que el personal que está en las líneas de producción justamente esté validado o se valide que tiene la capacidad técnica, física, en todos los sentidos, de estar ahí. O sea, a diferencia de a lo mejor un sector en donde dices, oye, pues tú sabes manejar el montacargas, Rodrigo, no, pues que sí, a ver, haz el examen, no, pues sí que está muy bien, pues ponte a manejar el montacargas. Entonces no es así de que el día de mañana, sí, como no, a ver, pon un cartel allá afuera y los ponemos aquí a trabajar. No, es parte de la complejidad del sector y por eso toda la industria en general, pero en particular la farmacéutica, busca tener una tasa de rotación muy baja, Baja, porque claro. la inversión en capacitación Y y es en una de las mejores validación, pagadas, ¿sí? De hecho, aparte. es muy alto, ¿no? Entonces, sí, no es cosa menor el tomar decisiones de este tipo en donde se privilegia o no la compra hacia el sector nacional. Hermano, conclusiones para cerrar el programa. ¿Qué hay que hacer? En un resumen, entiendo ya tenemos el inventario de capacidades, hace falta Bueno, conectar a los actores. justo falta, yo creo que el gran tema, en conclusión, es hoy en día falta afinar los inventarios que tenga el sector público, que tenga el sector privado, que tengan las cámaras ligadas a la industria farmacéutica, que tengamos las cámaras como nosotros ligadas a diferentes áreas de manufactura, la cámara o las asociaciones que estén involucradas en la industria química. Creo que lo que hace falta es juntar las piezas del rompecabezas y empezar a armar algo ya en forma a nivel de proyectos, ¿no? 2, 3 proyectos y luego que se empiece a sumar más gente en este punto. Creo que desde mi óptica, ¿no? Ese sería el siguiente paso. Excelente. Pues hermano, yo creo que con esto cerramos el programa del día de hoy. Te quisiera pedir un consejo para los empresarios del sector. Hoy no una frase, ¿no? Hoy quiero que sea un consejo para los empresarios, para los trabajadores del sector. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que lo hagas? Porque tú tienes la oportunidad el día de hoy con la responsabilidad que tienes de estar más cercano a las autoridades, de tener cerca la representación de COFEPRIS, de la Secretaría de Economía. Entonces, tienes un pulso más adecuado de lo que está pasando. Entonces, ¿qué les recomiendas? ¿A dónde acercarse? ¿Dónde investigar? ¿Qué leer? Un poquito que le puedas dar una noción al empresario o al empleado de la industria farmacéutica sobre hacia dónde pueden ir con esta nueva visión que está teniendo el gobierno. Yo creo que
siempre ha sido particularmente necesario estar bien informados, ¿no? De hecho, ya ves que siempre sacamos ahí esa frase de que entre mejor informados estemos, mejores decisiones tomamos. Pero yo creo que en la coyuntura actual, lo que les recomendaría es estar muy atentos a toda la información, a las noticias, a los programas, a los proyectos que se están publicando por parte de las diferentes entidades de gobierno, estatales o federales, y ver cómo pueden llegar a encajar ustedes en este mismo, pues digamos, en estos proyectos, en estas iniciativas, y acercarse a los organismos de representación que los puedan llevar a este, pues digamos, a estas mesas donde se discuten estos temas, ¿no? Te platico algo que no tiene que ver con la industria farmacéutica, pero sí tiene que ver con Canacintra y algo de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el sector construcción de la Cámara quiere tener justamente una vinculación con las autoridades a nivel federal por los proyectos que sabemos que existen hoy en día de la vivienda del bienestar. Hay gente que dice que puede sumar con tecnologías que pueden hacer mejor vivienda a menos costo. O sea, hay un interés puntual del sector privado por conocer más y por participar. Entonces, hoy como Canacintra estamos buscando y estamos prácticamente concluyendo el poder participar, el poder sumar actores del sector privado en esta iniciativa. Entonces, en este mismo sentido, yo le diría a todos los que nos escuchan, acérquense a los organismos de representación que los puedan ayudar a estar en estas mesas o en estos canales donde puedan conocer de primera mano las necesidades y donde también puedan sumar y decir, a ver, yo levanto la mano y quiero participar por esto, creo que puedo aportar esto otro, etcétera, etcétera. Entonces creo que hoy más que nunca es importante estar muy atento a todo lo que se publica, lo que se dice, a todo lo que se comparte, porque en muchos de esos casos o en muchos de esos canales puede haber oportunidades de desarrollo empresarial para muchas empresas, ¿no? No para todos, porque es claro que no es así tan automático, pero creo que si uno está atento a lo que está pasando allá afuera, eventualmente va a detectar alguna oportunidad de negocio para su sector, para su industria, para su empresa. Pues ya lo escucharon, José Luis Urrutia, presidente de comités, comisiones y representaciones de Canacintra Nacional. Te la aprendiste, Ro. Ya. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, búsquenlo, acérquense, pregúntenle. La verdad es que el sector químico, hermano, hay que decirlo como dijiste, sí soy experto, sí eres experto. No, fíjate que no me gusta ponerme esa etiqueta porque conozco gente que sabe muchísimo más que yo en cada uno de los temas que... También es humilde, señores. No, real, o sea, hay muchísima gente que sabe muchísimo, pero me ha tocado vivir en primera mano y también a través de amigos que están directamente involucrados en todo esto. Entonces, sí te puedo decir que es un gran sector por el cual vale la pena apostar. Sí, entonces digo, la verdad, conoce, está vinculado. Yo lo que les puedo decir es acérquense, pregúntenle y ahí pueden seguir sumando desde la parte de Canacintra Nacional, Canacintra Estado de México también. Entonces, hermano, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Nos estamos viendo en los siguientes episodios y recuerden que esto se genera. Generadores sigan impulsando el sector farmacéutico en México. Un placer. Cuídense mucho.